Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy les platicaré la historia del famoso asesinato de Elizabeth Short, o mejor conocida como la Dalia Negra. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Elizabeth creció junto a sus padres. La mamá se llamaba Phoebe May Sawyer y su papá se llamaba Cleo Short. Elizabeth tenía 4 hermanas. La familia estaba económicamente estable. Ellos tenían un pequeño negocio de juegos de minigolf, el cual lamentablemente en el año de 1929 quedó en la quiebra a causa de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una terrible crisis económica de los Estados Unidos. Esta crisis se prolongó durante la década de 1930, provocando desempleo y pobreza. En octubre de 1930, el papá, Cleo Short, abandonaría a su familia de la manera más patética posible. El muy cobarde fingió su muerte al dejar su auto en el puente, haciéndole creer a todo mundo que había cometido el suicidio. En 1942, el padre de Elizabeth, Cleo Short, volvió a ponerse en contacto con la familia, como perro arrepentido, y tuvo el descaro de pedirles perdón por haberlas abandonado. Según él fingió su muerte para que así sus deudas pudieran desaparecer y él pudiese iniciar desde cero. Pero su esposa, Phoebe, con justa razón, no lo perdonó y lo mandó a la chingada. Después de 12 años, viene este tipo como si nada, ¡puf! Así que la mamá Phoebe le dijo que no quería volver a verlo ni saber nada de él en su vida. Pero Elizabeth, quien soñaba con convertirse en actriz o modelo, sabía que su padre vivía en California y no queriendo desaprovechar esta oportunidad de acercarse a Hollywood, California, y poder cumplir su sueño, decidió mudarse con su padre a Vallejo, California, a la edad de 19 años. Todo parecía ir bien al principio, pero no duró mucho, ya que al mudarse con su padre se dio cuenta de sus negras intenciones. El papá lo único que quería era una criada, alguien que le hiciese su comida, le limpiara la casa, cuidara de él, pero Elizabeth tenía muy claro que eso no era lo que ella quería hacer. Ella quería ser actriz o modelo, por lo que 3 semanas después de vivir con su padre y tras una fuerte discusión, ella se fue de ahí. Elizabeth consiguió entonces un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento Cook, en la base Badenburg de la Fuerza Aérea, cerca de Lompoc. Pero no duró mucho ahí, ya que el 23 de septiembre de 1943 ella se mudó a Santa Bárbara, donde entonces la detuvieron por beber alcohol siendo menor de edad, y fue devuelta a Medford, Massachusetts con su mamá por las autoridades juveniles. En los 3 siguientes años, Elizabeth vivió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su mamá. Ella trabajaba como camarera durante la mayoría de su estancia en Florida. Cambiaba constantemente de trabajos, de vivienda y de galanes. Para esto, Elizabeth conoció a Matthew Gordon Jr. en Florida, quien era parte de la segunda comandancia aérea. Elizabeth le contó a sus amigos que Gordon le había escrito una carta desde la India proponiéndole matrimonio. Ella aceptó la propuesta, pero lamentablemente el 10 de agosto de 1945 Gordon Jr. murió en un accidente antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Después de la muerte de su prometido, la pobre de Elizabeth cayó en depresión, por lo que regresó a California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo exnovio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Flickling, quien estaba viviendo en Long Beach. Pero esta relación no duró mucho, ya que él se cansó de que Elizabeth continuara con sus constantes coqueteos con diferentes hombres, a pesar de que estaba con él. Flickling terminó mudándose a California del Norte, pero continuó en contacto con ella por cartas. La última carta que recibiría de ella sería con la fecha del 8 de enero de 1947, donde ella le está contando que planea irse a Chicago para trabajar como modelo. Elizabeth estuvo viviendo en el sur de California, en el área de Los Ángeles, principalmente, ya que nuevamente se había quedado sola. Continuó su vida tal y como lo pasó en Florida, conservando los trabajos
solamente por poco tiempo y viviendo en diferentes lugares como hoteles, edificios de apartamentos, pensiones y casas privadas, sin quedarse en algún lugar por más de un par de semanas. Los salarios que obtenía en sus diferentes trabajos los gastaba en ropa y maquillaje, antes que en comida, quedarse en una buena área para vivir o simplemente tener una buena salud dental, ya que según los médicos forenses cuando realizaron su autopsia descubrieron el pésimo estado dental de la joven. Ella aún conservaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. Generalmente Elizabeth trabajaba de camarera durante el día y acudía a los bares por la noche, en busca de un nuevo galán. Ella pensaba que si se conseguía un marido rico, él podía ayudarla a dar el gran salto a ser famosa. Pensaba que así sus problemas se resolverían. Ella dejaba que los hombres le compraran cosas costosas, le pagaran la comida, le dieran dinero y le pagaran las bebidas. Nunca se negaba a recibir nada de ellos y sin embargo, ella nunca accedía a tener relaciones sexuales con ninguno de ellos, o al menos no todos. Se rumora que solamente 3 hombres en su vida tuvieron el privilegio de acostarse con ella. Tristemente, la vida de Elizabeth Short terminaría trágicamente, ya que el 15 de enero de 1947, en el distrito de Leimert Park de Los Ángeles, California, en un terreno baldío al lado sur de la avenida Norton, ahí fue descubierto el cuerpo tirado por una mujer llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En un principio, Betty Bersinger creyó que se trataba de un maniquí roto, ya que durante la Gran Depresión muchas tiendas de sucursales de ropa cerraron y la gente arrumbaba los maniquís por la calle, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. Esta era Elizabeth Short, quien había sido colocada de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. El cuerpo estaba desnudo y había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y había sido drenado de sangre. Su rostro estaba cortado, desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow, como la del Joker de Batman. Los cortes en su cuerpo eran tan precisos que parecía que fueron hechos por algún cirujano. En la autopsia que se le realizó el 16 de enero por Frederick Newbar, forense del condado de Los Ángeles, reveló que le fueron arrancados el vaso, el corazón, los intestinos y el útero. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le cortaron un trozo de muslo izquierdo, el cual se lo introdujeron en la vagina y le fracturaron las piernas. La descripción de la víctima, o sea de Elizabeth, era que medía 1,65 m, pesaba 52 kilos, tenía los ojos azul claro, cabello negro y con dientes mal cuidados, o sea con muchas caries. Su cuerpo había sido cortado completamente a la mitad, utilizando una técnica llamada hemicorporectomía, que se llegó a enseñar en los años de 1930 en las escuelas de medicina. Su cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en 2 partes, por lo que no había ninguna gota de sangre alrededor del cuerpo. Por suerte para Elizabeth, la autopsia indicaba que esto lo había realizado después de su muerte. La hemicorporectomía es una cirugía en la cual la mitad del cuerpo hasta la cintura es amputada, llegando hasta la vértebra lumbar. Se amputan las piernas, los genitales internos y externos, el sistema urinario, los huesos pélvicos, el ano y el recto. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido atada al menos 3 días, durante los cuales fue torturada, como mostraban todos sus cortes, golpes, quemaduras de cigarros y el pecho derecho despellejado. Todo esto ella lo había sufrido en vida. También se encontraron indicios de abuso sexual de manera anal. No se sabe si hubo abuso sexual por la vagina, debido a que éste se encontraba totalmente destrozado. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Elizabeth Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo,
con una pequeña cantidad de sangre. La causa de muerte fue la pérdida de sangre por las cortadas que le hicieron en el rostro, combinado con el shock de una conmoción cerebral. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento, que fue hallado en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos cuando le estriparon los intestinos. También tenía los dedos arrugados por la permanencia en el agua, por lo cual dificultó la toma de las huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad, al estar fichada debido a su detención en 1943, cuando la arrestaron por andar bebiendo alcohol siendo menor de edad. En la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino. Los periódicos frivolizaron el caso, por lo que en poco tiempo ya el país entero estaba enterado sobre la noticia del asesinato de Elizabeth Short, una mujer hermosa. Ellos mismos, la prensa amarillista, la apodaron la Dalia Negra, ya que tenía el cabello negro. Además, por una reciente película llamada La Dalia Azul, que se trataba de un asesinato parecido. Con el tiempo, esta cobertura de los medios de comunicación se volvió más extravagante, o sea, le echaron mucha crema a los tacos sobre la vida de Elizabeth Short, cuando de hecho aquellos que realmente la conocían sabían que ella no fumaba, no bebía o jugaba. Ella era una chica común y corriente que, consciente de su gran belleza, soñaba con ser actriz o modelo. Además de que dieron todos los detalles del asesinato, con todo y imágenes. Es por eso por lo que se tienen numerosas fotografías publicadas del cuerpo de Elizabeth. Tampoco había algo que alejara a los curiosos de la escena del crimen, los cuales podían ir a chismolear y llegaron a tomar algunas fotografías ellos también. Por un mes entero la noticia sobre el asesinato de la Dalia Negra estuvo impreso en primera plana, rompiendo récords. Todo esto gracias al morbo de la gente. Los periódicos locales estaban en competencia para saber quién podía sacarle más provecho a la historia del asesinato de Elizabeth Short. Pero el que salió ganando entre ellos fue Los Angeles Examiner, quien el editor de ellos mandaría las huellas dactilares para identificar a la víctima, cuando en ese momento nadie sabía quién ella era realmente, ni mucho menos los oficiales. Esto benefició a ambas partes. La policía le daba la exclusiva a Los Angeles Examiner y ellos se encargaban de tener información de primera mano. La prensa estaba tan metida en esto que lograban localizar más efectivamente a los testigos. Llegaron a entrevistar a la familia, amigos cercanos, conocidos, roomies, examantes, ya que ellos trabajaban para los dueños de los periódicos. Generalmente tenían dinero para pagarle a los testigos, en dado caso de que ellos llegaran a pedirles dinero. Como se sabe por las huellas, pudieron saber quién era la víctima. Esto debido a que en el año de 1943 habían arrestado a Elizabeth Short, lo cual facilitó su identificación. A su vez descubrieron que su padre, Cleo Short, vivía a tan solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Sin embargo, al mostrarse poco cooperativo, él se convirtió en un sospechoso, ya que él decía que no sabía nada de su hija desde hace más de 3 años. Y de hecho, se negó a reconocer el cadáver. Así que tuvieron que contactar a su madre, Phoebe. William Randolph Hearst, del periódico Los Angeles Examiner, fue el encargado de darle la noticia a la mamá, o sea, Phoebe, y no se lo dio con empatía o cuidado de palabras, sino con engaños. El muy malvado le dijo a Phoebe que su hija había ganado un concurso de belleza. Le preguntó acerca de su carácter, de su vida, de sus aspiraciones. Le dijeron que tenía que viajar a Los Ángeles para ser entrevistada, por lo cual hasta le pagaron el vuelo para viajar de un extremo a otro del país. Llegó con unos periodistas y fue entrevistada. Ella dijo que estaba muy orgullosa de su hija. Habiendo terminado esto, ahí mismo le contaron la verdad, que su hija había sido víctima de un terrible asesinato. Todo esto con el único objetivo de obtener fotografías en vivo de la reacción de la madre de Elizabeth, destrozada por la noticia. Al final, con tal acto de crueldad, carentes de empatía, consiguieron su historia para sus primeras planas. A la policía le llevó tiempo tomar el control total de la investigación y los reporteros recorrían libremente las oficinas de departamentos, se sentaban en los escritorios y hasta respondían los teléfonos.
Ellos entorpecían mucho las investigaciones, además de que se dedicaban a publicar noticias amarillistas. Como dato informativo, la prensa amarillista es un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar las ventas. Volviendo a la historia. El 23 de enero de 1947, una persona llamó a James Richardson, editor del periódico Los Angeles Examiner, y dijo ser el asesino de Elizabeth Short. Él también expresó su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato e hizo una petición para que se reconsiderara la manera en la que se llevaba el periodismo. O sea, les está diciendo, no están haciendo bien su trabajo, déjales digo cómo se hace el trabajo. Además, les dijo que parecía que se habían quedado sin material para seguir el caso, por lo que se ofreció a enviar algunas cosas de Elizabeth Short, que ella llevaba el día que había desaparecido. Le preguntaron qué día mandaría las cosas, a lo que él respondió que al día siguiente, para ver cuánto podían averiguar con lo que les haría llegar. Entonces colgó la llamada diciendo que seguramente estaban tratando de rastrearla. El editor Richardson, quien fue el que recibió la llamada, aseguró que la persona que llamó era un ególatra, que seguramente había planeado el asesinato para demostrar que podía burlarse y ser más inteligente que todos, y que colocó el cuerpo de esa manera para que lo pudieran encontrar más fácilmente, además de que mutilarlo era una estrategia para llamar la atención de la policía y los ciudadanos. Pero, ¿cómo saber si realmente era el asesino o no? ¿O solo quería sus 15 minutos de fama? Ya que debido a la popularidad del caso, más de 50 hombres y mujeres confesaron ser los asesinos, y la policía se saturó con información cada vez que un periódico anunciaba el caso. Incluso llevaron a algunos de ellos para que identificaran con fotografías a Elizabeth, pero ninguno logró hacerlo. De todas formas, no pasó mucho tiempo antes de que la persona que realizó la llamada cumpliera lo acordado, mandando alguna de las pertenencias de Elizabeth. Mandó un paquete que contenía su identificación, el certificado de nacimiento, su tarjeta de seguro social, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico, informando la muerte del Mayor Gordon Jr., o sea, el prometido de Elizabeth Short, que terminó muriéndose, y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen. Mark Hansen era el propietario de un club nocturno llamado The Florentine Gardens, el cual Elizabeth Short solía frecuentar, ya que muchas personas importantes de Hollywood asistían al club. Además de que muchas de las actrices que triunfaron en la industria del entretenimiento iniciaron presentándose en ese club, por lo que podría decirse que Mark Hansen era una persona que podría conectar a aspirantes a ingresar a esta industria, por lo que Mark Hansen se convirtió en el principal sospechoso. Debido a esto, se supo que Mark Hansen era la típica persona que le pedía a las chicas que se acostaran con él para poder darles un lugar en el escenario, e intentó hacer lo mismo con Elizabeth Short. Cuando lo contactaron para ser interrogado, él admitió que intentó acostarse con Elizabeth, pero que ella siempre lo rechazó, que efectivamente la agenda era suya y que él la había perdido ya hace varias semanas. Dijo que en esa agenda venían los contactos de él y que lo más probable es que ese fuera el motivo de que ella le robara la agenda, por lo que esto dio pie a que interrogaron a todos los hombres que venían en la agenda, pero solo 3 de los 75 hombres que aparecían en la lista aseguraron haber tenido contacto con Elizabeth Short, pero incluso ellos tenían coartadas y demás, así que no podían estar involucrados en la muerte de ella. Una de las últimas personas con las que estuvo Elizabeth y que también se convirtió en uno de los principales sospechosos fue un comerciante casado de 25 años llamado Robert Redman Lee, quien comenta que se encontró a Elizabeth por las calles oscuras de San Diego en diciembre del año de 1946. Él confesó que quería ligarse a Elizabeth, siendo un hombre casado. De hecho, su mujer acababa de dar a luz a su hijo. Al principio Elizabeth dudó un poco antes de subirse a su carro, pero finalmente accedió.
fueron al departamento de ella, donde él conoció a sus roommates. Finalmente pasaron la noche en el auto de él, y él le robaría un beso, pero no pasó nada más. Él comentó que la llegó a buscar varias veces, pero la noche del 8 de enero del año de 1947 sería una de las últimas veces que la vería. Comenta que pasó por ella, salieron y pasaron la noche en un motel cercano, pero comenta que no pasó nada de nada, porque supuestamente ella tenía molestias en el estómago por algo que se comió. Al día siguiente, ella le comentó que debía ir a la estación de autobuses a dejar su maleta en la consigna e iría al Hotel Biltmore. Por la tarde, Robert llevó a Elizabeth a la estación de autobuses. Después la acompañó hasta el vestíbulo del hotel a las 6:30 de la noche. Se despidió de ella y se marchó a su casa, donde lo estaba esperando su familia. Nunca más volvió a verla. La policía le pidió a Robert un poco más de detalles sobre la última vez que la vio, y él comenta que ella tenía unos fuertes rasguños en sus brazos y que ella le contó estando en el lobby del hotel que tenía un novio italiano de cabello negro que vivía en Los Ángeles y que además era demasiado celoso. También dijo que la noche del 8 de enero la escuchó hacer una llamada con un hombre y que se acordaron ver al día siguiente en el centro de Los Ángeles. Robert fue uno de los principales sospechosos, pero accedió a someterse a la prueba del polígrafo para comprobar su inocencia, lo cual lo hizo y sí pasó la prueba. El 25 de enero lo llamarían de nuevo para que reconociera el bolso y un zapato de Elizabeth, lo cual les dijo que los traía el mismo día que la dejó en la estación de autobuses. Y nuevamente lo llamaron para probar su inocencia, aceptando inyectarse el famoso suero de la verdad, y de nuevo comprobó que era inocente. 50 años después, en 1999, el investigador privado llamado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. Él no la conocía, pero creyó que se parecía mucho a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Hodel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció que su propio padre había asesinado a Elizabeth Short. El padre, George Hodel, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en la que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Elizabeth Short apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina y, como era coincidente, George Hodel era médico. Steve también había buscado unas cartas de su padre y las comparó con las cartas que el asesino de Elizabeth había enviado a los periódicos, descubriendo que la caligrafía era muy parecida, o sea que la letra era muy parecida. Además que algunos vecinos dijeron haber visto en el parque cerca del terreno baldío un auto muy parecido al de George. Dijeron que era un vehículo que parecía ser un Ford Sedan del año de 1936 y George manejaba un Packard negro del mismo año. Coinciden también las fechas del asesinato, cuando en esa ocasión su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido a la ciudad a una visita familiar, justo cuando sucedió el asesinato. Lamentablemente, George Hodel no era una buena persona, puesto que en los años de 1940 había sido investigado en 1949 debido a que su hija de 14 años lo denunció por haber abusado sexualmente de ella en distintas ocasiones, inclusive en orgías con gente de la élite, o sea, la gente con mucho dinero en Los Ángeles, California. La denuncia de su hija no procedió debido a que George era una persona influyente. Él trabajaba con mujeres adineradas a las cuales les practicaba abortos ilegales, con hombres también de dinero que acudían a él para tratar sus enfermedades y ocultarles a sus esposas que tenían amantes, y finalmente con policías corruptos, que llevaban a las prostitutas con él para que él las curara. Al tener muchos contactos con gente importante, le ayudó con la denuncia.
De todos modos, la policía ya lo tenía en la mira y se encontraba en la lista negra, por lo que se encontraba dentro de los sospechosos del asesinato de Elizabeth Short. Tanto era esto que llegaron a colocar micrófonos secretos que estaban conectados directamente a la estación de policía, los cuales colocaron el día que se lo llevaron a interrogar. La policía lo estuvo monitoreando durante 6 semanas en el año de 1950, por lo que en una ocasión escucharon en una de las grabaciones lo siguiente: «Supón que yo maté a la Dalia Negra. No podrían probarlo ahora, ni puede hablar mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. De cualquier modo, puede que hayan encontrado algo, de que tal vez la maté o de que tal vez maté a mi secretaria». Su secretaria, llamada Ruth Spalding, murió en 1945 por una sobredosis. Se dice que el médico de ella había sido sospechoso de su muerte. A su vez, también se dice que George Hodel estuvo presente durante su muerte y que después de ello quemó todos los documentos de su secretaria. George Hodel no fue acusado de esto debido a que no había suficientes pruebas para incriminarlo. Nuevamente saldría bien librado de esto. Otra de las grabaciones que pudieron servir para confirmar que él fue el asesino de su secretaria Ruth fue la siguiente: «Puse una almohada sobre su cabeza, la cubrí con una sábana, conseguí un taxi y la llevé al hospital donde murió. Pensaron que había algo extraño. Ahora pueden haberlo descubierto. Tal vez sí pude haberla matado. Maté a mi secretaria». Se dice que George Hodel la mató debido a que ella estaba metiéndose en sus asuntos y al hacer esto descubriría que él estaba engañando a sus pacientes, diciéndoles que tenían algún tipo de enfermedad que requería algunos estudios extra, los cuales él no hacía, y les cobraba más por el servicio. Básicamente les estaba robando a sus pacientes. Una de las personas que vivió con George Hodel, Lillian Lenorak, comentó que el doctor pasaba la mayor parte de su tiempo en el Hotel Biltmore. Además, fue una de las que afirmó que vio en varias ocasiones al doctor con Elizabeth. Ella pensó que eran amantes. Poco después, Steve López, al enterarse de la investigación que Steve Holden estaba realizando, decidió ir con el fiscal para que le brindara más información acerca del caso. Y ellos le comentaron que el caso aún seguía abierto, pero al ser muy viejo no le daban continuidad. De todos modos, le dieron acceso a una caja de evidencia que tenían, donde encontrarían todas las grabaciones, una fotografía donde confirmaba que él era sospechoso del asesinato de Elizabeth Short, un ticket de compra de varios costales de cemento, los cuales habían sido entregados un día antes de que se encontrara el cuerpo de Elizabeth, y estos coincidían con los mismos costales de cemento que se encontraron en la escena del crimen. Además, un ticket de compra de estiércol. Por otra parte, la posición en que el cuerpo de Elizabeth fue encontrado resulta muy poco común, y según Steve Hodel, se parecía al cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray, el cual su padre admiraba mucho, por lo que se dice que su admiración lo llevó a reconstruir una de sus obras de la peor manera. Como las evidencias eran más que evidentes y todas apuntaban hacia George Hodel, decidió salir del país e ir a China, luego a las Filipinas. Ahí estuvo desde 1950 hasta 1990, en donde ejercería su profesión y se casaría con su última esposa, Hortensia Laguda. Durante el tiempo que George Hodel se encontraba viviendo en Filipinas, ocurrió un asesinato idéntico al de Elizabeth Short, donde aparecía un cuerpo aproximadamente 16 kilómetros de la residencia del doctor. El cuerpo pertenecía a Lucilla Lalou, conocida como The Chop Chop Lady. La encontraron cortada por la mitad y exactamente en la misma posición que la de Elizabeth Short. Según Steve Hodel, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo hubiera destapado una serie de tratos sucios y de escándalos que se hacía entre los médicos y la policía para ocultar abortos ilegales, y que la policía optó por dejarlo libre a cambio de mantener una imagen limpia
frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Además de que él, al publicar esto, ya era demasiado tarde. En todo caso, su padre ya estaba muerto. El cuerpo de Elizabeth Short fue enterrado en el cementerio de Mountain View en Oakland, California. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Un caso que hasta la fecha sigue abierto, pero todo mundo sabe quién fue, por favor. Que volviera a pasar allí en las Filipinas, este caso solo demuestra la injusticia que algunas personas influyentes con dinero pueden lograr. Y por favor, no se les olvide hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.